Bueno, efectivamente, abriendo el espacio del desayuno, abriendo el espacio de Atalaya, vamos a compartir un buen café con Mariano Martina, subsecretario de Gobierno. ¿Cómo estás, Mariano? Bienvenido. Bien, Buen día. gracias por recibirme. Por favor, al contrario, siempre es un gusto charlar un poquito. ¿Por dónde arrancamos, Rodolfo? Un tema que dio bastante para hablar y en el cual el municipio fue muy claro, tiene que ver con el policlínico, el ex policlínico ferroviario, la preocupación de los vecinos, la necesidad justamente de aplicar esta ordenanza que obliga al cerramiento. Bueno, en este sentido, el municipio, la subsecretaría de Gobierno fue contundente en el sentido que se va a aplicar la ordenanza, ¿no? Sí, efectivamente. A ver, en relación al ex policlínico está bueno aclarar a la población en general, ¿no?, que se trata de un predio privado y que como tal el municipio tiene determinadas herramientas y límites hasta donde poder intervenir, digamos, en lo que tiene que ver con el mantenimiento y el corte de pasto y el cerramiento perimetral. Digamos, existe lo que es el código de edificación y es donde se establece de qué manera tiene que llevar adelante el particular, digamos, propietario, ese mantenimiento. Por Sabido eso, que no lo hace, y claro, el vecino va a reclamar al municipio porque los propietarios no están entendiendo. La única herramienta que tiene el municipio para intervenir ahí es el recargo de tasas, por lo menos en la legislación vigente. Tiene algún efecto porque a la larga ha ido haciendo esporádicamente algún mantenimiento, pero por supuesto eso no colma las expectativas de la barriada porque es, digamos, está rodeado de casas, ¿no? Acá se da la particularidad de que más allá de que no es como un simple baldío que tiene los pastos largos al lado de mi casa, sino que es una manzana entera completa, en un barrio donde también muy caro a los sentimientos de los vecinos, digamos, y viendo ese lugar con ese potencial, obviamente no es solamente la pregunta del mantenimiento la que está ahí, sino el qué va a pasar. Sí, pero lo urgente, digamos, es que ese lugar se usa como aguantadero. O sea, eso es lo urgente. ¿Qué pasó con la ordenanza que permitía al municipio tapiar este tipo de propiedades? Bueno, a ver, la ordenanza se aprobó a mediados del año pasado, luego fue reglamentada. Durante todo ese tiempo lo que se hizo fue construir documental, digamos, que respalde cualquier intervención que quiera hacer el municipio, ¿no? Por un lado, la ordenanza establece que tiene que haber una notificación fehaciente al propietario del inmueble, y eso obviamente requiere de primero establecer fehacientemente quién es el propietario, que es una información que por lo general el municipio no necesariamente tiene, digamos, la puede saber, pero digo, en documentación, tenerlo constatado. Eso se construye a través de un informe de dominio, bueno, de ciertas documentaciones que sirven para respaldar el día de mañana cuando el municipio, si el titular no cumple de su parte con la intimación que se le cursó de cerrar el inmueble, si el día de mañana el municipio procediera a hacerlo por, digamos, a costa del contribuyente, sí, claro, pueda el día de mañana trasladarle ese costo a ese titular, digamos, que lo pague efectivamente el propietario. Tener todo el fundamento legal para evitar inconvenientes en este sentido, razonable. Y a su vez, ordenar a una empresa, por ejemplo, que contrate el municipio, ingresar a un predio privado y hacer esa obra de manera legal, ¿no? Que, bueno, es bastante complejo. Hay que conseguir bastante documentación para respaldar todo esto. Pero a veces, Mariano, perdón, digo, teniendo en cuenta que ya hace varios meses que está la ordenanza, a veces, no sé si es burocracia, entiendo que hay que cumplir con todo, pero hay cosas que da la sensación que hay cosas que se priorizan y otras un poco menos. Porque, a ver, al hablar de trámites es dedicación de tiempo, lamentablemente, de 1, 2, 3, 4 personas que estén disponibles para el tema. Digo, no se podría haber hecho todo ya como para... La ordenanza establece plazos igual, mínimos, digamos, en los cuales el municipio tiene que notificar al propietario, esperar que el propietario, digamos, eventualmente lo pueda hacer por sus propios medios y finalmente, en última instancia, proceder por iniciativa propia, digamos. Correcto. La parte documental, a ver, reviste cierta complejidad en este caso particular también, del policlínico. Digamos, estamos hablando de personas propietarias que no residen en la ciudad, ni siquiera en el país, mayoritariamente,
donde nos ha costado por ahí constituir las notificaciones fehacientes, digamos, a las personas, pero por lo menos la semana pasada, a partir de un poco que tomó estado público, digamos, que se estaba haciendo este trabajo de infraccionar por la ordenanza de cerramientos, tomaron contacto los propietarios y expresaron la voluntad de hacerlo en el corto plazo. ¿Hablaron de plazos? No. Nosotros le establecimos un plazo. La ordenanza habla de plazos hasta 90 días, nosotros la notificación la cursamos por 30 días para que empiecen los trabajos de cerramiento. ¿Y ese compromiso de los propietarios vino de manera escrita o de manera verbal? No, de manera informal. De manera informal. Sí, nosotros estamos pretendiendo que ahora nos devuelvan el escrito que enviamos por carta documento. Como dicen los abogados, si no está escrito no existe. Exactamente. O sea, lo tomamos con mucha pinza. Exactamente, es una expresión de deseo por el momento. Pero bueno, nosotros cursamos la notificación por carta documento y deberá ser respondida. En los plazos establecidos, exactamente. Correcto. En algún momento se había hecho un cerramiento allí, un alambrado olímpico en el lugar. ¿Eso es considerado justamente por la ordenanza como cerramiento o tiene que tener otro material? La ordenanza habla específicamente del cerramiento de edificios en estado de abandono o derruidos. Digamos, apunta fundamentalmente a la parte edilicia, digamos, en este caso... No a todo el predio. Claro, en este caso apuntaría específicamente al cerramiento de las aberturas, digamos, de todo lo que es la edificación. Nosotros ya tenemos otra legislación que establece cómo son los cercos perimetrales y cómo deben realizarse, que es el Código de Edificación. El cumplimiento debe darse por el lado de esa normativa. Pero bueno, en principio, y lo más urgente, entendemos nosotros, es resolver el tema de, el ingreso de personas, como hablabas, Claudio, al edificio, a lo que era el edificio del viejo policlínico. Que es lo más complicado para evitar intrusiones, tanto intrusiones que es lo que preocupa a la barriada, permanentes, como intrusiones esporádicas que, como decíamos, ¿no? Se percibe que se usa como aguantadero, ¿no? Sí, generan condiciones que obviamente para un vecino que vive enfrente es todo el tiempo estar pendiente de qué es lo que pasa ahí. Y nosotros eso lo entendemos como un problema, por eso las fuerzas de seguridad actúan, digamos, constantemente al menor llamado, digamos, están interviniendo a través de la Secretaría de Protección Ciudadana, digamos, que tiene también una articulación con los vecinos para mantener, digamos, que evitar que pasen algunos hechos que no tienen que suceder. Pero bueno, por el otro lado está cuáles son las herramientas que tiene el Estado como para presionar a este y otros particulares que tienen edificaciones o terrenos en estados que son deplorables en algunos casos, que sería ideal que mejoren esas condiciones, pero que no puede ser a costa de dejar de cortar el pasto en una plaza, no puede ser a costa de hacer una inversión que después no se sabe si el Estado la puede llegar a recuperar, porque en definitiva el responsable del mantenimiento del inmueble es el titular. Digamos. Sí, eso queda claro. Entonces, bueno, es un tema complejo. Un tema complejo y donde, la demanda de la sociedad es entendible y que, usted marcaba este caso en particular, pero hay muchos más. Hace poco, digamos, conocíamos de parte de la Secretaria de Protección Ciudadana que se demolió justamente una vivienda a raíz justamente de preocupación de los vecinos, pero logrando una alternativa a través del diálogo directo con el propietario de la casa. De la misma particular que pidió, por favor, la asistencia del Estado porque no podía, digamos, no tenía las herramientas económicas ni materiales para poder resolverlo de otra manera y se le había convertido en un problema de larga data y pidió asistencia para eso. Obviamente se habrá tomado una evaluación sobre que efectivamente no pudiera hacerlo por sus propios medios y se procedió de esa manera. Hay voluntad del municipio de buscar alternativas, ¿no? Sí, a ver, siempre en el diálogo y la buena predisposición con el titular se pueden encontrar alternativas, pero en última instancia lo que buscamos es agotar esas instancias para que sea el titular y que por sus propios medios lo haga, ¿no?
Mariano Martínez está con nosotros, subsecretario de Gobierno. Hablábamos de algunos temas, ahora vamos a hablar del tema de la terminal, pero Rodolfo había planteado algunas cuestiones que hay que hacer en María Ignacia respecto al tema producción porcina. Producción porcina y llevar algunos criaderos de cerdos que hay dentro de la localidad, hacia la zona rural, y está el predio donde se iba a construir la cárcel, que históricamente, si no me equivoco, lo venía arrendando el municipio hace predio, sí, ¿no? Efectivamente, igual está arrendado este año también. Lo que se hizo fue separar una pequeña porción para empezar a hacer los movimientos de suelo y las primeras preparaciones o inversiones en relación a este proyecto, que trata básicamente de un poco de lo que describías. A ver, en María Ignacia se da la particularidad, como muchos otros pueblos rurales de la Argentina, donde está muy arraigada, digamos, la producción de animales en la zona urbana, y que eso ahora empieza a chocar de a poco también con algunos cambios en los comportamientos y en las expectativas de la gente en cuanto al hábitat y a cómo debe ser una ciudad. En Vela se da la particularidad que tenés más de 50 productores de diferentes especies de animales dentro de la zona urbana, siendo la producción porcina quizá la que más molestias en principio genera. No significa que las otras no sean molestas también. Así que tomamos la iniciativa de desarrollar, dentro de lo que es el campo que el municipio en su momento había adquirido para la construcción de la unidad penitenciaria, un proyecto en el cual se determine un sector donde se van a producir arrendamientos individuales, digamos, a los diferentes productores que hay en la comunidad, con algún desarrollo de infraestructura mínima, digamos, para proveer lo que es agua y el funcionamiento de las maquinarias que necesitan para producir, y darles un arrendamiento por un plazo extendido para que puedan continuar su actividad en ese lugar. Claro, sería muy interesante, desde el punto de vista de la comunidad en general, que no tendría la molestia de estos criaderos, y por otra parte, incluso me parece, para los que están en la actividad, estar concentrados en un lugar donde colaborativamente pueden llegar a conseguir muchas más cosas, ¿no? Totalmente. Está probado que asociarse entre pequeños productores le genera mejores condiciones para la compra de insumos, por supuesto, y para la venta de la producción, para sostener estándares de calidad, y a su vez también para quizá trabajar en dotar esa producción de determinadas condiciones que solo por ahí es muy difícil hacerlo. Claro. Digamos, lo que tiene que ver con el mantenimiento de las buenas condiciones de salubridad, de higiene, lo que se hace con los efluentes, un montón de cosas que ahí va a estar el Estado municipal para acompañarlos y tratar de que en ese nuevo espacio puedan abordarse quizás esos temas que en la producción individual y particular a veces quedan un poco relegados también. Correcto. Y son varias familias, digamos, lo cual es importante también como fuente de trabajo también mantenerlo, ¿no? Por supuesto, es una de las actividades principales que genera ingresos en la localidad, toda la actividad agropecuaria, y a su vez creemos que eso puede potenciar la generación de nuevas actividades económicas asociadas a la producción porcina, que den nuevas fuentes de trabajo, y a su vez que hagan un mejor aprovechamiento de ese espacio, que si bien se arrenda y se logra un recurso que es afectado a la obra pública de Vela, quizá puede también generar un impacto positivo en la comunidad a través de este proyecto, no necesariamente con el cultivo solamente. Correcto. Sí. Mariano Martínez está con nosotros, subsecretario de Gobierno. Tema, como decíamos, que siempre genera algún tipo de inquietud. La terminal de ómnibus es la puerta de entrada de tandilenses y turistas a nuestra ciudad. ¿Cómo está? Esto lo tomó el municipio. En su momento se presentó una concesión que quedó desierta, no hubo interesados. ¿Cómo está el tema hoy? ¿Está en manos de privados? ¿Está en manos del municipio? Contanos un poco. A ver, el febrero del año pasado, por pedido del intendente, digamos, y a la vista de esto que decís vos, digamos, que se trata de la entrada a la ciudad y de que no estaban las condiciones que se pretendía que estuvieran, tanto las establecidas en el pliego
que se hizo en su momento, como las que uno puede pretender de una ciudad que es turística, que recibe visitantes todo el tiempo y demás. Nos encomendó ver el estado de situación de la concesión y si había incumplimientos, revocarla, que fue lo que se hizo el año pasado. Se revocó la concesión existente. ¿Hubo algún tipo de resistencia por el concesionario? No, a ver, había incumplimientos manifiestos, sobre todo en lo que tenía que ver con el pago del canon, de un periodo de un año, un poco más, que era causal suficiente para ¿El resto revocarlo. sí estaba pago? Había una parte paga, había deuda en, ¿cómo se dice?, en ejecución de apremio. Había de todo, en cuanto a situación de deuda de canon. ¿De cuánto era el canon, lo recordás? No importa. La verdad que ahora no me acuerdo. Pero bueno, era un número que no era algo que iba a hacer la diferencia en cuanto al ingreso económico para el municipio. Si uno lo pone a la par de la importancia que tiene la terminal como espacio, como un espacio importante para la actividad turística de la ciudad, entonces se decidió prescindir de contar con ese canon, asumir desde el Estado de la administración de la terminal, por lo menos temporalmente, mientras elaboramos un nuevo pliego de bases y condiciones y un nuevo llamado a licitación, y a su vez, como les comentaba por ahí fuera del aire, mientras estamos realizando algunas obras que entendemos que son muy importantes en la terminal, con una inversión fuerte de parte del municipio, para poder mantener ese inmueble que está en la entrada de la ciudad. ¿Qué se está haciendo? Hay algo que tardó bastante, pero la verdad que ha quedado bastante lindo, que es todo lo que es veredas que rodean la terminal, tanto sobre la avenida Buzón, que eso digo que tardó bastante, y ahora creo que se completó el contorno. Eso la verdad que quedó muy bien. ¿Qué otras cosas? Hicimos veredas, hicimos la impermeabilización total del techo, que es un techo bastante grande, digamos, tiene losa, digamos, entonces se levantó todo lo que era la membrana, se reparó todo la carpeta, se puso membrana nueva. En toda la extensión, no nos olvidemos que ahí funcionan también dependencias municipales y eso por supuesto también era necesario, y se hicieron los baños a cero. El tema de los baños era algo que permanentemente teníamos reclamos en el sentido de que estaban prácticamente imposible ingresar. Sí, se habían hecho hace un tiempo, no recuerdo yo si más 10, 12 años, pero la verdad que al nivel de uso que tiene una terminal es algo que hay que constantemente mantenerlo. Se hicieron a nuevo, se ampliaron los dos baños, quedaron más grandes, se agregó un baño para personas con discapacidad que no había, se trabajó en todo un nuevo sector de lo que se llaman servicios, digamos, toda la parte de... Ustedes piensen que en la terminal si fuese cuando uno entra a un complejo que ve que tiene 30 medidores de electricidad, bueno, ahí es lo mismo para cada local. Se construyó de cero toda la instalación eléctrica de las áreas comunes nuevamente, porque estaba la verdad que en condiciones que ya no son la norma, entonces se hizo esa inversión que por ahí no se ve, pero la verdad que es bastante abultada. El año pasado se invirtieron más de 200 millones de pesos en obras de infraestructura en la terminal, para que se pueda dejar en condiciones que permitan tener una nueva concesión que tenga que dedicarse específicamente y más en detalle a dar un buen servicio y no quizá mantener un edificio que es difícil. Perdón, Rodolfo, tema baños. ¿Cómo es el cuidado hoy por parte del municipio de los baños? ¿Hay alguna persona? Porque esto es fundamental. Digo, pueden estar los baños nuevos, pero luego ser un desastre, sobre todo por el tema de higiene y falta de cuidado. ¿Cómo lo maneja esto el municipio? Hay personal de limpieza, hay de manera permanente manteniendo, y a su vez hay una empresa que hace todo el mantenimiento general de la terminal, que es la que va haciendo por ahí la limpieza más profunda. Por supuesto siempre se apela a que la comunidad tenga un sentido de pertenencia y de mantenimiento de esos espacios. No es fácil de lograr, pero bueno,
de a poco por lo menos se va manteniendo durante este tiempo que lo administra el municipio de esta manera. Siempre, obvio, hay lugar para mejorar, pero se trata de cumplir con las condiciones mínimas que el día de mañana nosotros les vamos a exigir a quien sea el concesionario del espacio. Dentro de esas condiciones mínimas, bueno, hace algunos meses ir a la terminal, por ejemplo, a esperar un colectivo en invierno era, bueno, poco feo el aspecto que había, inclusive no había ni siquiera lugares para sentarse, ahora por lo menos se han recuperado un montón de asientos, ¿no? A ver, lugar para mejorar y potencialidad del espacio tiene un montón. La verdad que el municipio se ha centrado la inversión a realizar en ponerla en condiciones desde lo edilicio, pero creemos que hay camino para explotarlo y mejorar el servicio que se presta muchísimo. Creemos que es una tarea que tiene que hacer un concesionario. Digamos que el Estado municipal en este momento lo que está haciendo es administrando temporalmente la terminal para poder desarrollar esas obras, entregarle al concesionario un edificio en condiciones de ser habilitado, que tenga todos los matafuegos que corresponden, que tenga todas las condiciones mínimas que uno le exigiría a cualquier comerciante para habilitar un comercio, tratar de otorgarlas, que eso no pasaba, digamos, por ahí en la concesión anterior el edificio se vino abajo, como dice uno, ¿no? Entonces, bueno, ponerlo en condiciones de que quien la agarre pueda dedicarse de lleno a hacerla crecer, digamos, a mejorar esos servicios y no tenga que estar renegando con una gotera que tiene 30 años, digamos, ¿no? Mariano, el tema de la calefacción, obviamente en verano no se necesita, pero el invierno llega pronto a Tandil. ¿Creen ustedes que van a tener que ocuparse de eso o creen también que eso va a ser parte del nuevo concesionario? No, eso ya lo vemos más hacia algo que pueda encargar la concesión. Nosotros en principio nos vamos a centrar en las condiciones mínimas de seguridad y de mantenimiento del espacio. Sí vamos a trabajar algo en las carpinterías, en las puertas, en los accesos, que es digamos, antes de la calefacción hay que mejorar un poco ese tema. Hoy en día tienes puertas es una ruleta, porque vos encarás una puerta y no sabés si va a abrir o no va a abrir. Y hay muchas que están, por el tema de la calefacción o por el tema de que no entre frío, no entren animales que ensucian, bueno, un montón de cosas. Algunas están anuladas. Bueno, la idea es trabajar la carpintería para ver si podemos colocar puertas automatizadas. Vamos a ver si estamos dentro de los plazos que esperamos para tener una nueva concesión, o si eso también formará parte de lo que tenga que hacer la concesión en un primer momento. Pero entendemos que el tema de mejorar la carpintería es fundamental para mejorar el estado de limpieza, el ingreso de animales y, en última instancia, eventualmente pensar en una calefacción. ¿Para cuándo entonces se espera o se piensa en la nueva concesión, digamos, el pliego licitatorio? Y nosotros tenemos el objetivo de, a mediados de año, digamos fines de junio, el mes de junio, tener un nuevo concesionario, principalmente porque vemos que, si bien el Estado ahora se ha hecho cargo de los arrendamientos de los locales que hay adentro, de las boleterías, de todo lo que es el dinero que ingresa cada vez que un colectivo entra a plataforma y demás, no es la ecuación económica conveniente sostenerla, digamos, entra lo mismo que se va en términos de lo que es, y claro, y esa rentabilidad la puede conseguir un tercero, digamos. Es difícil, no sé, explicarlo, pero por ejemplo, venta de publicidad, no sé, mejora o nuevos servicios que se puedan dar en esos espacios, exacto, en los locales que hoy no se encuentran ocupados se pueden usar. Sí, o en la misma sala de espera, que es muy amplia, digamos, no sé, en otras estaciones, Villa María, por ejemplo, tiene, bueno, en el medio, digamos, tiene un nombre, islas, exactamente, con servicios, digo yo, podría ser. Ahora, tenemos que pensar entonces nuevamente en el año 2026 sin calefacción en la terminal, porque si el pliego va a estar para mitad de año, obviamente no se va a concesionar rápido y mucho menos, digo, tenemos que pensar en otro año sin calefacción. Probablemente. A ver, se va a incluir la obra como posibilidad de mejora dentro del pliego,
se le va a dar un plazo a quien, por supuesto, haga esa inversión. Pero antes de septiembre, suponete que todo vaya difícil. bien, es muy difícil. No, no es hoy en día, por lo menos entre las acciones que estamos realizando en la terminal, no es una prioridad. Digamos, o sea, la inversión va a estar en terminar de acomodar todo lo que es servicios mínimos básicos, la infraestructura general del edificio y la mejora de las carpinterías, que son números bastante astronómicos cuando uno habla de un inmueble de 70 metros de largo. Correcto. Entonces, bueno, Mariano, te voy a decir algo. Sería muy descuidado de mi parte decir vamos a poner calefacción para quedar bien acá. Está perfecto y agradezco la sinceridad. Te lo digo esto por ahí más como periodista, como usuario de la terminal, y no soy un gran usuario. Hay gente que pasa mucho más tiempo en la terminal haciendo una combinación de un micro con otro. Sí. Yo entiendo que tienen que establecerse prioridades, pero la verdad que la calefacción en un sitio donde la gente espera es prioritaria. Sí. Lo digo al aire, no te lo digo ni siquiera a vos porque sé que, bueno, hay un presupuesto y la cosa no es fácil. El tema es que hace mucho tiempo que viene con esta complicación. Nada, lo dejo ahí para que si se puede tomar, se tome, pero claro, si no se amplía ese presupuesto es imposible. Lo tomamos, la realidad es que lo que se está haciendo con mucho esfuerzo presupuestario, donde antes por ahí uno tenía un espacio a nivel nacional para llevar una carpeta con un proyecto. Hoy en día no lo tenés, y a nivel provincial tenés al lado otros 134 que también van con la misma carpeta. Recordemos que había habido un proyecto... Exactamente, que supuestamente venía de Nación, si no me equivoco, para hacer una remodelación integral, bueno, realmente poniéndola a la terminal como de avanzada, pero bueno, lamentablemente quedó en el tintero. Como esto fue antes del gobierno de Milei, luego... Sí. Creo por los tiempos. Fue mucho en el tintero y bueno, y ahora lo que se está haciendo con presupuesto municipal, con el esfuerzo de todos los tandilenses, y lo estamos tratando de hacer de la manera más costo eficiente posible, digamos, tratando de hacer la mayor cantidad de obras con el menor, usando eficientemente el recurso. Ahorrar lo más posible. Mucho por administración municipal, con el esfuerzo también de los trabajadores del municipio, no solamente contratando y licitando las obras. Así que bueno, se va trabajando en esta lo que se dice una transición, ¿no? Digamos, hacia una nueva concesión que pueda explotarla mejor, generar más recursos y a partir de esos recursos que genera brindar un mejor servicio y por ahí volcarlos a que la estadía no sea simplemente frugal y cumplir con lo mínimo indispensable de tener un baño y una limpieza, sino que sea más cómoda y que puedas tener mejores prestaciones. ¿Se apuntará a una eventual inversión de capitales locales? ¿Se buscará gente especializada en el rubro también fuera de Tandil? ¿Por dónde iría la concesión, la licitación? Por lo general los pliegos de licitación tienen cláusulas donde hay donde se le otorga una cierta preeminencia a los proveedores locales, también a su vez tiene mecanismos para evaluar si alguien tiene mucha experiencia en determinado sector y que eso forme parte de la evaluación final, que por lo general es se hace una tabla de puntuación donde cada una de esas cuestiones van sumando puntos y mejorando la condición del oferente frente a la oferta. De movida, y si me preguntás qué es lo que pretendemos nosotros, es que haya muchos oferentes, que haya muchos interesados, que haya proyectos innovadores para el espacio, que no simplemente sea alguien que venga a administrar alquileres y a brindar servicios, sino que piense la terminal como un bien estratégico. Nosotros desde el pliego le estamos dando un poco esa mirada de lo que se está elaborando en el pliego de bases y condiciones, como para abrir el juego a que no solamente piensen en esto, administrar un café y una terminal, sino pensar el espacio como algo más. Seguro. Correcto. Bueno, no sé, Rodolfo, si te queda algo de mi parte. Simplemente agradecerle a Mariano Martina el habernos acompañado aquí como subsecretario de Gobierno y conversando temas que son importantes, creo yo, para la ciudad de Tandil. Muchas gracias por la invitación. Por favor, pensar que antes los problemas eran si una agrupación iba primero o después en la farándula y ahora la cosa está un poquito más complicada. Estamos grandes. Gracias, Mariano, muy amable. Muchísimas gracias.